Okay, so, okay. I don't know, but can you see my screen? Por favor, hablen. Se ve mi pantalla, ¿cierto? Or, or not. Yes. Okay, comencemos. Let's begin with this lesson. A continuación, estaremos haciendo the verb be. Okay? The verb be. El verbo to be significa ser o estar en el idioma español. ¿Ok? El verbo to be se usa. We use the verb be to talk about. Nosotros usamos el verbo to be para hablar sobre nuestra edad. ¿Ok? A diferencia del idioma español. Por ejemplo, en el idioma español nosotros usamos el verbo tener. Es decir, tú dices, yo tengo 5 años. Pero en el idioma español nunca vas a usar el verbo tener, sino vas a usar el verbo ser o estar para decir tu edad. Por lo tanto dirías, I am 5 years old. Teniendo eso en claro, una vez más vuelvo a repetir de que el verbo to be se usa para hablar sobre la edad. Usaremos el verbo to be para hablar sobre nuestras edades. Comencemos. En el idioma inglés nosotros tenemos los pronouns, ¿ok? Pronouns, tenemos los pronombres. ¿Cuáles son los pronombres? Como vimos en clases anteriores, los pronombres son los siguientes. Tenemos I, you, we, a they, he, she, it. I, you, we, a they, he, she, it. Por lo tanto, una estructura básica del idioma inglés es de que cuando queremos expresar alguna de nuestras ideas, debemos comenzar siempre con el subject. ¿Qué cosa es el subject? El subject es la persona, animal o cosa quien realiza una acción. Luego de esto, tenemos que agregar un verbo, que puede ser cualquier verbo, y luego nuestro objeto o complemento. A continuación nos daremos cuenta de que los pronombres van a actuar como nuestro sujeto. Es decir, are, you, we, they, he, she, and it serán nuestro subject. A continuación necesitamos un verbo. El verbo con el cual estamos trabajando el día de hoy es el verbo to be, the verb be, que es ser o estar. Nos daremos cuenta de que nunca en el idioma inglés se dice I be, you be, we be, they be, he be, she be, it be. Eso es imposible, debido a que en el presente el verbo to be tiene 3 formas. Las formas del verbo to be en el presente son am, is y are. Ahora nos daremos cuenta de que el pronombre I, cuando quiere trabajar con el verbo to be, va a usar la forma de am. I am. Cuando querramos trabajar el verbo to be con you, con we, con they, el verbo to be tendrá la forma de are. Y cuando querramos trabajar con he, she, and it, el verbo to be tendrá la forma de is. So, we say I am, you are, we are, they are, he is, she is, it is. Then we have the complement. For example, from Peru. De Perú es mi complemento. This is my complement. So, if I want to say, yo soy de Perú, diría, I am from Peru. Tú eres de Perú. You are from Peru. We are from Peru. Nosotros somos de Perú. He is from Peru. Él es de Perú. Esto viene a ser el verbo to be en el presente. ¿Tienen alguna consulta? Do you have any questions? Nope. No. Excelente. Luego de esto nos daremos cuenta de que existen contracciones. Carlos, ¿qué son las contracciones? Tenemos contractions. Por ejemplo, el I con el am pueden ser I'm. El you, voy a hacerlo más pequeño. One second.
El I con el am me da am. Voy a hacerlo aquí mejor en otro espacio. Ok. Contractions. Ahora vamos a ver las contracciones, que quiere decir las formas cortas. Por ejemplo, si tengo I am, ¿cuál sería la contracción de I am? I'm. La contracción de you are sería your. The we are sería where. The they are there. The he is his. The she is she's. The it is its. Okay? Are you, would they, he, she, it. Estas son las contracciones, como dije anteriormente. Carlos, ¿cuál es la diferencia? What is the difference? ¿Cuál es la diferencia entre usar una contracción y la forma normal? O la long version. No hay ninguna diferencia excepto de lo siguiente. Por ejemplo, when you speak in English, cuando tú hablas en el idioma inglés, when you speak in the English language, usas mayormente las contracciones. When you speak, you use contractions. ¿Ok? Y suenas de manera casual, suenas muy común. Ahora, si yo hablo con I am Carlos en lugar de decir I'm Carlos, no hay ningún problema, pero más común es usar la contracción para tener un fast speech. So, aquí no hay ninguna diferencia. Pero ahora, ¿qué pasa cuando escribimos? Cuando escribimos, usaremos las contracciones cuando es informal. Un informal writing. ¿Ok? Y utilizaremos el I am, you are, sin contracciones, sin contracción cuando sea formal writing. Carlos, ¿qué es un informal o un formal writing? So, you have to send a mail to your boss. Tienes que enviar un correo a tu jefe. A tu jefe tú le vas a hablar de manera formal o informal. Obviamente formal. Entonces le vas a decir, I am the lawyer. Yo soy el abogado. I am the person in charge of. Y vas a hablar. Pero si es un correo, un email a tu amigo, le dices, well, I'm the person. Igualito. Utilizas contracción cuando vas a escribir de manera informal. Pero cuando hablamos no hay ninguna diferencia, excepto de que las contracciones son un poco más comunes, ya que son más fáciles de pronunciar. Did you understand this part? Yep. ¿Se entendió? You got it all. Great, great. But then, we have the negative because that is a positive. In the negative form, we just need to add not. Por ejemplo, tenemos el subject plus the verb plus not plus the object or complement. ¿Ok? Entonces ya sabemos el object I, you, we, they, he, she, it. Mi verbo to be, ya sé que la forma del be es am, are, is. Great. Plus not, and then from Peru. So I am not from Peru. You are not from Peru. Del mismo modo tenemos contracciones. Tenemos contractions, ¿ok? For example, tengo I am not. La contracción del I am not, la única contracción que puede tener esto es la siguiente. I'm not. No existe otro más. No existe la unión del am con el not. Veamos lo siguiente. He is not. He is not tiene dos formas. Puede ser he is not, la contracción del he con el is, o también puede ser la contracción del is con el not. He isn't. Tiene dos formas. Carlos, ¿hay alguna diferencia en estas dos formas? No. No hay ninguna diferencia. Ambas son informales al momento de escribir y ambas son comunes cuando hablamos. Pero ¿cuál es más común? Las dos son iguales. No hay ninguna diferencia. You are not. You can say you're not, or you aren't. You aren't. You aren't. Then we have they are not. You can say they're not. Or you can say they
aren't. ¿Ok? Entonces, como te puedes ver, la contracción del are plus not me da aren't. La contracción del is plus not me da isn't. Did you understand? ¿Se entendió? I got it all. You got it all. Por ejemplo, del she is not, ¿cómo sería del she is not? She's not. O también puede ser she She isn't. isn't. Del we are not, we aren't, and we're not. Ok, lo voy a escribir. El we are not sería el we aren't. También podría ser el we're not. Ok. ¿Alguna consulta hasta este momento? Do you have any questions? No, right? Excelente. Voy a continuar. ¿Me podrían decir si hay alguna duda? Si no, yo continúo y voy a sobreentender que entendieron y luego ya no voy a volver a repetir esto. Porque es la cuarta vez que lo estoy explicando. Do you have any questions? Ana, what is your question? ¿Cómo sería con it? Con, Solamente cambia isn't, ¿no? O sea, por ejemplo, con cambia? el it. Ok, con el it. ¿Cómo sería con el it? Tengo it is not. Podría ser it's not. One second, let me move this here. Podría ser it's not. O también podría ser it isn't. It isn't. It is not. It's not. Or it isn't. Del mismo modo tiene sus dos formas. Okay? Another question? ¿Otra consulta? ¿No se queden con las dudas? No more questions? Nope. Para copiarlo, por favor. Okay. Okay. Let's continue with the negative form, the interrogative. Ya han desactivado la función de pizarra para que ustedes puedan interactuar, but I don't know why. Okay, but now we have the interrogative. The interrogative form is pretty simple, okay? Because you start with the verb be plus the subject plus the object or the complement plus the question mark. Remember, if you don't write the question mark, your sentence or your question is incorrect. Okay? So we have just three verbs here. Are, am, is. So then we have you, we, they. That's it. I, he, she, it. You say the object complement from Peru. Super simple. How to answer these questions? ¿Cómo responder? You have to write yes. Escribes yes. Escribes el sujeto, el subject, más el verb be. Más el verb be. Okay? And negative, digo no. Subject plus the verb be plus not. Mira, el verbo to be más el not. Pero todo esto tienen que estar en contraction. Si no está en contraction, that's no está mal, está bien. Pero yo te sugiero que escribas en contraction. Carlos, ¿qué pasa si escribo normal? ¿No pasa nada?
No, no pasa nada. Pero ¿cuál es más común? Contraction. A ver, yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Is she from Peru? ¿Cómo respondería que sí? Yes. Yes, she is. Yes. Okay, this person. Okay, yeah. She is. Nope. She She isn't. 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 Yes, she is. No, she isn't. Carlos, ¿estará correcto que yo pueda responder también un no, she is not? Déjame decirte que también está correcto. Pero ¿cuál es la diferencia, Carlos? ¿Por qué me sugieres la contracción? Porque es un poquito más, como más enfático. ¿Cómo es eso, no? Imagínate la siguiente pregunta. Voy a volver a escribir, ¿no? Por ejemplo, te hago la siguiente. Are you... Oh, no. Is he a doctor? Te pregunta, ¿es él un doctor? Tú me respondes, yes, he is. Or, no, he isn't. ¿Ok? No pasa nada. Yes, he is. No, he isn't. Ahora le vuelves a preguntar, oye, ¿is he a teacher? Le preguntas si es un profesor, ¿is he a teacher? Me responderías, yes, he is. O me responderías también, no, he isn't. Pero aquí vamos a variar. Si tú me dices, yes, he is, no pasa nada. Sí lo es. Pero si me dices, no, he isn't, no pasa nada. Si tú me dices, no, he is not, va a depender de cómo lo digas. Porque si tú me dices, por ejemplo, hey, is he a teacher? No, he is not. Como diciendo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre que va a ser un profesor? No, he is not. ¿Te das cuenta? Estoy enfatizando que ni pensarlo. ¿Cómo va a ser él un profesor? ¿Se entendió? Did you understand? Tiene mucho que ver cómo vas a responder. Si tú me dices, por ejemplo, ¿Are you from Peru? Yes, I am. Normal, no pasa nada. ¿Are you from Peru? Yes, I am. ¿Estás orgulloso o quieres enfatizar, no? Yes, I am. Ok, ahora te pregunto, ¿Are you from Peru? No, I'm not. Ah, no soy, no pasa nada. Pero si tú me dices, ¿Are you from Peru? Yo te digo, no, I am not. Estoy diciendo, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a decir que soy peruano? ¿Te das cuenta? La forma en cómo respondemos tiene mucho significado. Did you understand? ¿Se entendió? Great. A continuación vamos a continuar con el book. Stop here. Yes. Any